A medida que la Iglesia espera la gloriosa venida de nuestro Señor Yeshua, somos testigos de la formación de un sistema religioso mundial que un día adorará a la bestia. Apocalipsis 13:12. Yeshua advirtió que un engaño dinámico generalizado sería una de las señales de su venida a la tierra. Su palabra revela que habrá muchos falsos maestros que prepararán una novia desprevenida para el anticristo. Este sistema religioso falso dará su lealtad y adoración a uno que blasfemará contra Dios. Actualmente existe un diálogo entre los líderes religiosos del mundo que están buscando puntos en común de la verdad como una base para la unidad. Tan diversas como algunas religiones parecen, hay algunos lazos comunes que las unen. Una de ellas es la enseñanza de que la salvación se consigue por lo que los hombres deben hacer para Dios, en vez de lo que Dios ya ha hecho en el nombre a través de su Hijo. Todas las religiones, con excepción del cristianismo bíblico, de manera arrogante, niegan que la salvación es por la gracia, el favor inmerecido de Dios. Varias organizaciones han estado trabajando diligentemente para unir a los pueblos del mundo, pero ninguna de manera tan agresiva como la Iglesia Católica Romana. El Concilio Vaticano II lo dejó claro al afirmar que los esfuerzos de la Iglesia Católica para reunir a todas las personas y todas las cosas en Cristo a fin de ser para todos un sacramento inseparable de unidad expresada en la celebración común de la Eucaristía. El Vaticano ha construido puentes estratégicos para todas las confesiones cristianas y religiones no cristianas con el fin de llevar a todas las personas bajo el papado. En un discurso de 1998 a los líderes del Islam, el Papa Juan Pablo declaró: el diálogo entre nuestras dos religiones, el Islam y el catolicismo, es más necesario que nunca. Persiste un lazo espiritual que nos une y que debemos esforzarnos por reconocer y desarrollar. Más tarde, en enero de 2002, muchos de los líderes religiosos más influyentes del mundo respondieron a la invitación del Papa a reunirse en Asís, Italia, para discutir sobre la unidad y la paz. El Papa, a quien los católicos creen que es el jefe supremo de toda la Iglesia cristiana, hizo a todos los líderes de las religiones no cristianas sentirse cómodos mediante la eliminación de todas las imágenes, crucifijos y los íconos de Jesucristo. Estrategia para la unidad de los cristianos. El Vaticano tiene una estrategia bien definida y agresiva para unir a todo el cristianismo bajo el papado. Algunos de los elementos de este plan maestro se detallan a continuación. 1. Promover la opinión de que todos los católicos, ortodoxos y protestantes son hermanos en Cristo y por lo tanto deben ser reunificados. Por eso el Vaticano ha instado a todos los hermanos separados para volver a la Santa Madre de la Iglesia, para disfrutar de la plenitud de la salvación. Roma cree que la salvación de los protestantes no puede ser completa a menos que y hasta que reciban el transustanciado Cristo en la Eucaristía. 2. Otra parte importante de su estrategia consiste en redefinir los términos evangélicos en palabras vagas y ambiguas para que sean aceptables tanto para católicos y protestantes. Esta estrategia se ha utilizado con eficacia en sus acuerdos recientes a la unidad con los evangélicos y luteranos. También han sido eficaces en la identificación y seducir a los visibles e influyentes evangélicos para promover el catolicismo como una expresión válida de la cristiandad. 3. La estrategia del Vaticano también incluye la explotación del posmodernismo y el movimiento de la Iglesia emergente, que ha ganado gran popularidad. Estos movimientos han causado confusión, ignorancia bíblica y una falta de discernimiento entre las iglesias protestantes. A su vez, estos se han producido un duelo fértil para las semillas de la decepción y el compromiso de crecer. Muchos de los que no están seguros del verdadero evangelio son fácilmente engañados y dispuestos a abrazar el falso evangelio del catolicismo. 4. Roma está también fomentando la tolerancia de todas las religiones, porque la tolerancia unifica y trae paz, mientras que la verdad doctrinal divide. Cada vez que se suprime la verdad doctrinal, no puede haber distinción entre creyentes y no creyentes. Un ejemplo de la lucha del Vaticano para la tolerancia es visto en una declaración del Acuerdo 1997, el regalo de la salvación, y dice así: todos los que verdaderamente creen en Yeshua, en Jesucristo, son hermanos y hermanas en el Señor y no deben permitir que sus diferencias, aunque importantes, socaven esta gran verdad. Algunas de las diferencias señaladas que nunca deben dividir a los evangélicos y a los católicos eran la regeneración bautismal, la Eucaristía, la gracia sacramental, la justificación, el purgatorio, las indulgencias, el culto mariano, la ayuda de los santos en la salvación y la posibilidad de salvación para los que no han sido evangelizados. Es evidente que cada una de estas diferencias no pueden ser toleradas porque todos se oponen al Evangelio y llevan las consecuencias eternas para aquellos que están en el lado equivocado de la verdad.
La apostasía está dando combustible a la unidad. A pesar de las numerosas advertencias de las Escrituras a la apostasía, muchos protestantes están regresando al hogar de Roma. Casi todos los casos documentados de apóstatas protestantes que salieron para unirse a la religión católica dieron una de tres razones. Estaban convencidos, ya sea por algunos padres de la iglesia, de que el catolicismo es cierto, o se vieron obligados a convertirse al catolicismo para poder casarse con un católico, o se unieron debido a la experiencia placentera. Nunca hemos oído hablar de alguien que se convirtió al catolicismo porque la Biblia les convenció de hacerlo. Por desgracia, rara vez escuchamos advertencias contra la apostasía desde nuestros púlpitos. En raras ocasiones son falsos maestros quienes llevan a la gente lejos de la verdadera fe nunca expuesta. Los apóstatas que aparecen como ministros de justicia enfrentan muy poca oposición. Lograron engañar al discernimiento porque los pastores y líderes de la iglesia no estaban contra ellos. Muy pocos líderes cristianos están advirtiendo a la iglesia de estos lobos rapaces vestidos con piel de cordero. La iglesia del siglo XXI necesita líderes fuertes como el apóstol Pablo. Él advirtió de la iglesia primitiva: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos 20, 30, 31. A lo largo de las Escrituras se nos exhorta a probar todo espíritu, todo maestro y toda doctrina, porque todos los hombres son tan fáciles de engañar. Dos clases de unidad. La doctrina es lo que divide la iglesia verdadera de la religión mundial que está surgiendo. La Biblia condena toda unidad que no está fundada en la palabra de Dios. La falsa unidad se basa en las ambiciones del hombre y es siempre independiente de Dios. Génesis 11:1-9. Este tipo de unidad será un instrumento del anticristo. Apocalipsis 17:18. Por otra parte, la unidad bíblica se basa en la verdad apostólica y es una obra del Espíritu Santo y no del hombre. Uno de los peligros mayores para el cristianismo de hoy es la supresión deliberada de la verdad bíblica por el bien de la unidad. El peligro se intensifica a medida que vemos influyentes líderes cristianos saltando el carro ecuménico del Vaticano. En lugar de advertir a los creyentes de esta falsa unidad, aplauden a los que están creando. En lugar de obedecer a las exhortaciones bíblicas para mantener la pureza del Evangelio, ellos están tolerando a los que predican otro Evangelio. En lugar de odiar todo camino de mentira, están permitiendo que las mentiras del diablo sigan sin cesar. En lugar de exponer a los falsos cristos y a los espíritus mentirosos, se unen con ellos. 2 Corintios 11:4. ¿Qué deben hacer los cristianos? Los cristianos no deben tolerar a nadie que intencionalmente falsifica el carácter o los atributos del Dios Todopoderoso o su Evangelio. Un fuerte y amoroso reproche, usando las Escrituras, es necesario para contender ardientemente por la fe. Judas 3. Permanecer en silencio muestra ya sea una indiferencia hacia el Señor Yeshua, Jesús, o una mayor lealtad a otra persona o institución. Se nos manda separarnos de aquellos que persisten en la falsa enseñanza. Romanos 16:7, Tito 3:10. Para algunos, esto puede significar buscar otra iglesia. Para otros, puede significar la retención de apoyo de los ministerios que siguen poniendo en peligro el Evangelio. Los apóstoles nos advirtieron que si no nos separamos de los falsos maestros, bien podríamos ser descalificados para el servicio, identificarnos con ellos o su error, o el riesgo de ser partícipes de su destino. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes y a no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina.